Muy buenos días, doctores. Bienvenidos a clase. Disculpen el inconveniente, estaba dándoles la bienvenida a quienes estaban ingresando y se bloqueó y nos sacó a todos. Esperemos que no pase eso mientras estamos en clase. Bueno, hoy es nuestra última clase de la semana. Hay mucho por hacer, como siempre. Y este fin de semana van a tener bastante trabajo. Van a tener que analizar bastantes cositas sobre todo de carácter práctico, es decir, van a tener ejercicios para realizar y repasar lo que hemos visto. Es muy posible que esos ejercicios los resolvamos de manera muy rápida, es decir, no les dé yo el uso de la palabra, sino que los resolvamos rápidamente la otra semana, porque la otra semana empezamos la parte matemática y nos va a quitar todo el resto de la materia. Entonces, les pido por favor hagan esos ejercicios. Lo que quiero revisar específicamente es, Emerson, ¿estás conectado? Buenos días. No lo encuentro. Buenos días. Emerson, ¿cuándo teníamos el segundo parcial? Como en la sesión 13, ya miro. Era el 10 de julio. Uy, caramba. O sea que estamos atrasados en un parcial. ¿10 de julio? 10 de agosto. ¿Profe? Es 10 de agosto. Ahí quedó 10 de julio, pero es 10 de agosto. Sí, 10 de julio. 10 de agosto, o sea, Lunes. el lunes, El ¿no es lunes. cierto? El lunes, Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a los ejercicios que les voy a dejar este fin de semana. Van a ser con fines exoneratorios. ¿Me entienden? Entonces, no, con fines exoneratorios no. Es decir, no va a haber exoneraciones, mejor. Lo que vamos a hacer es que esos ejercicios ustedes los van a desarrollar el fin de semana y los van a enviar como parcial. Y dependiendo, creo que son 3 casos que tienen que solucionar, son individuales. Si esos 3 casos están bien, pues tienen 5. Y si no, pues en la medida en que vayan respondiendo, pues se les va graduando la nota. ¿Listo? Para los compañeros que les debo la nota del parcial 1, que son 2 personas, esta tarde las publico confiando en Dios. Creo que es Marcelita y otro compañero que lo envió tardíamente, que de por sí ya eso implica un bajonazo en la nota por enviarlo tardíamente. Lo envió muy, muy tarde. Entonces, esta tarde se los envío para que sepan la nota del primer parcial. Ellos dos que hacen falta, el resto yo no he estaban estado explicados tranquila. y tienen 5. Señora Marcelita. Que yo no he estado tranquila. Entonces te agradezco. No, no te preocupes, tranquila. Igual la nota va graduada de acuerdo a lo que hayan contestado. Lo que pasa es que está un poquito ocupada, Tranquila, no profe. he tenido tiempo de revisarlos, pero sí tengo pendiente que tengo Gracias. que revisar esas 2 notas. Sí, señora. Entonces, lo que les digo, este fin de semana ustedes van a trabajar esos ejercicios, sino que tenía la duda de cómo lo íbamos a hacer, porque no sabía si era que ya me había saltado la fecha del parcial, pero no es. Entonces es el día lunes. Y en consecuencia, todos, esta vez no va a haber exoneraciones porque por tiempo no alcanzamos a hacerlas. Y entonces todos presentan el parcial de manera individual y la envían por el WhatsApp del grupo. Pero les vamos a cambiar las reglas, ¿no? Porque por ahí hay quejas de que, ay, que se me copiaron, que me dijeron, que me hicieron, que me... Bueno, listo. Les van a tener una hora específica para tener solo 10 minutos para enviarla, para evitarnos problemas de que se les copie. ¿Listo? Entonces les voy a dar la hora específica, ahora más tardecito, les digo qué tienen que hacer en cada uno de los casos. Además que la van a pasar bueno porque son casos son casos que ustedes conocen, porque son canciones que van a analizar desde el punto de vista del derecho penal y una película que van a tener que ver. ¿Listo? Entonces las preguntas son muy específicas, incluso ni siquiera tienen que ver toda la película. Yo sé que no se van a aguantar y la van a ver toda, pero el parcial es sobre una parte específica de la película, no es sobre toda la película. ¿Listo? Entonces, al final de la clase enviamos eso. Y para los compañeros que no están en el grupo de WhatsApp porque nos están siguiendo desde otros salones o nos están siguiendo desde otros cursos o de otras universidades, lo que voy a hacer es que voy a subir un video aparte con los casos al canal de YouTube para que sepan y los puedan desarrollar,
porque hay personas que están siguiendo la clase de manera independiente y se pierden cuando dejamos casos por WhatsApp. Entonces ellos van a poderlo resolver aparte con ese video y, y el lunes, pues cuando vean la clase, pues ya sabrán cuál era la respuesta correcta. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, por favor. Y pues nada, esos ejercicios van a ser, lo que les digo yo, sus parciales y los resuelvo el lunes yo solita en clase para no darles el uso de la palabra y poder avanzar. ¿Listo? Entonces, hoy mismo queda la metodología cuadrada también de ese parcial con las canciones que van a analizar y con la película que van a ver. ¿Listo? Además, tranquilos porque va a ser muy fácil porque las canciones las conocen desde hace muchísimo tiempo. Y la película está disponible en Facebook, entonces yo incluso les dejo el enlace para que la puedan ver y no tengan inconvenientes, es decir, no tenemos que ni acceder a Netflix, ni alquilar la película, ni nada de esas cosas. Está disponible en Facebook, entonces la pueden ver cuando quieran. Es muy posible que incluso también ya la hayan visto. Pero entonces la vamos a ver desde un punto de vista muy del derecho penal, de lo que hemos visto en clase, y en una porción específica, de manera que lo que pase antes o lo que pase después de los minutos que se les dice no lo van a tener en cuenta. ¿Listo? Por si acaso. Porque siempre dicen, ay, es que al final no sé qué cosa, al final nada, solamente lo que se les pidió que vieran de la película. ¿Listo? Ok. Ahora, entonces vamos a comenzar hoy, a continuar. Colmenares, no es el caso de Colmenares. Vamos a continuar con lo que empezamos el día de ayer. Estábamos viendo las formas de autoría. Entonces, en la autoría, se reinició el computador. Esto fue una locura. Marcelita, ya que te estoy viendo ahí, ¿estás viendo bien la pantalla, corazón? ¿Estás viendo las diapositivas acá? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Entonces, nosotros habíamos quedado acá en la autoría ayer, estábamos viendo el contenido del artículo 29 del Código Penal y habíamos dicho que habían diferentes formas de llegar a ser autor de la conducta. Que lo más importante es tener en cuenta que todas las figuras que estamos viendo en este momento y que están en el artículo 29, Alice, al final de la clase va a quedar subida la metodología y van a saber hasta cuándo lo pueden enviar. ¿Listo? En cuál es la metodología, a qué horas lo pueden enviar, hasta qué horas y qué día y todo el cuento. ¿Listo? El artículo 29 del Código Penal señala entonces varias modalidades de autoría. Y entonces dice que realice la conducta por sí mismo, la vimos ayer, que es el llamado autor material, utilizar a otro como instrumento, que es el llamado autor intelectual, los representantes legales de las personas jurídicas que prestan su cuerpo a una persona de carácter jurídico como persona natural y que en consecuencia sobre ello recae la acción penal. También vimos entonces una modalidad de autoría muy especial en donde analizamos las formas de realización de la conducta punible en Colombia que son mediante acción y omisión y específicamente analizamos la posición de garante y las causales específicas que nos señala el artículo 25 y cómo es posible que yo, a pesar de no haber hecho absolutamente nada, pueda llegar a incurrir en tipos penales de omisión o en tipos penales de acción por omisión derivados de la no realización de un deber jurídico que yo tenía frente a personas específicas y frente a bienes jurídicos específicos que son vida, integridad personal, libertad, integridad y formación sexuales y libertad personal. Esos específicamente que fueron los que vimos en el parágrafo que ayer nos hizo el favor, muy amablemente Emperatriz de leer dentro del artículo 25 del Código Penal. Ahí habíamos quedado. Entonces, dentro de la diapositiva que estamos viendo, que trata de graficar todas las situaciones específicas del artículo 29, nos quedó faltando una. Y es que no solamente los autores son autores, sino que también son los coautores. Los coautores son otra manera de autoría. Y esa es la que vamos a ver el día de hoy. Miren que en las otras, en las que hemos visto hasta ahora, estamos hablando de una persona. ¿Me entiendes? En la coautoría hay un grupo de personas. ¿El grupo de cuántos? ¿De miles o de más de dos? Desde que sean más de dos, en teoría podemos hablar de coautoría. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar cuándo hay coautoría
Y de una vez nos vamos a quitar esa idea loca de que siempre que son dos personas hay concierto para delinquir. Una cosa es el concierto para delinquir y otra cosa es la coautoría. Sentencia que, por cierto, también van a tener que leer este fin de semana sobre la diferencia entre el concierto para delinquir y la coautoría impropia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se manifiesta la coautoría. La coautoría necesita 3 elementos básicos. Para yo ser coautor, para que a mí me enrostren una conducta de carácter punible o varias conductas de carácter punible en calidad de coautores, se necesitan los 3 elementos que ustedes están viendo en este momento en diapositivas. Primero, que haya un acuerdo común, un acuerdo de voluntades. Porque recuerden que uno delinque voluntariamente. Uno delinque voluntariamente. Profe, entonces la coautoría solamente es posible en delitos cometidos con dolo? No, es posible en delitos cometidos con intencionalidad. Y recuerden que la intencionalidad está presente ¿en cuáles? ¿En el dolo, en la culpa, en la preterintención? ¿En cuál de los 3? ¿Dónde está presente la intencionalidad? En el dolo. En el dolo. En el dolo. ¿Y en dónde más? Dolo. La preterintención. En la La preterintención. preterintención. Es decir, que es posible que se presente una figura de coautoría tanto en el dolo como en la preterintención, pero en la culpa no, porque es que si yo no tengo la intención de realizar el resultado dañoso, de producir el resultado, ¿cómo puedo ponerme de acuerdo con alguien para producirlo? Eso es imposible, ¿ves? Entonces, el acuerdo de voluntades implica que 2 o más personas se reúnen con el fin de realizar una conducta punible. ¿Listo? Una conducta punible. Pero no basta con que se reúnan, es decir, con que se pongan de acuerdo, sino que además se necesita que haya una división de trabajo, que son lo que llaman las divisiones de trabajo criminal. ¿Qué quiere decir eso? Que nos repartimos el trabajo entre todos. Cada uno va a hacer algo dentro de nuestro plan. Y el tercer elemento es qué importante es ese aporte. ¿Listo? ¿Por qué? Profe, qué pena con su merced, es que se No le se escucha escucha. recortado. Bien cortado, no se escucha. Ok. profe. Sí, lo que vamos a hacer es que voy a quitar mi video. ¿Mejora el audio ahí? Sí, profe. Ahí está mejor. Les repito, entonces para que no tengamos inconvenientes ya que nos fluctuó el internet. Los elementos de la coautoría implican en principio un acuerdo común, un acuerdo entre las personas que van a realizar la conducta punible. Y ese acuerdo es un acuerdo de voluntades que se puede presentar tanto en los tipos penales de dolo como en los tipos penales de preterintención, ya sea por acción o por omisión. ¿Listo? La división de trabajo quiere decir que entre las personas que se ponen de acuerdo se dividen las labores que van a realizar dentro del iter criminis. Dentro del iter criminis. Entonces, ¿qué ocurre? Estas personas no solo se ponen de acuerdo, sino que dicen, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto y usted se encarga de esto. ¿Listo? Profe, una pregunta ahí. Señor. El aportar elementos no implica división de trabajo. ¿Aportar elementos? ¿A qué te refieres? Yo pongo la pistola, pero no aporto trabajo, simplemente el elemento. Ahí es donde viene la importancia del tercero. Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el tercer elemento, en un segundo que es que estoy escuchándolos muy bajito. Estoy subiéndole aquí el volumen un poquito. Ok, compartir pantalla. Listo. ¿De nuevo estamos viendo la diapositiva? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ok, listo. Entonces, ¿qué ocurre? No todo aporte implica coautoría. ¿Por qué? Porque son 3 elementos. Entonces, primero, no solamente ponernos de acuerdo, no solamente dividirnos el trabajo, sino que lo que yo hice, mi rol dentro de el camino criminal, sea tan importante que aún eliminando
O sea que al eliminar ese rol que yo cumplí, el delito no se hubiera podido realizar. Si eliminando lo que yo hice se puede realizar, yo no seré un coautor, sino que posiblemente seré otra figura diferente que está dentro de los partícipes, que puedo ser un cómplice, por ejemplo. Pero si lo que yo hice es tan importante en el camino criminal, que si yo no hubiera hecho eso, no se hubiera podido realizar la conducta, seré coautor. Esa importancia del aporte se toma en cuenta en el camino criminal completo, es decir, en el caso completo. Entonces uno dice, oiga, si esa persona no hubiera estado ahí, si esa persona no hubiera hecho lo que le tocaba, ¿nosotros habríamos podido realizar el hecho? ¿Habríamos podido realizar la conducta? Si la respuesta es sí, o sea, sin esa persona, sin su trabajo dentro del delito, lo hubiéramos podido realizar, él no será coautor. Muy posiblemente será Profesora, coautor. tengo una pregunta. Dame un segundo. Pero si lo que él hizo es tan importante que quitándolo de ahí, quitando su aporte, el delito no se consuma, es un coautor. Ya lo vamos a ver en un caso específico. Señor, ¿qué pregunta tienes? En la estructura de los roles en el proceso criminal, existen unos niveles de importancia, o sea, me explico. De acuerdo al nivel de importancia del aporte para que sea el proceso, para que sea el crimen, ¿eso es tenido en cuenta o el juzgamiento se hace de manera, diría yo, de manera igual? Mira, no es que haya jerarquías en las importancias del aporte. Sí. No es eso. Es simplemente el aporte. ¿Qué hizo usted? Si usted no hubiera hecho eso, ¿el delito se habría logrado? Si usted dice, sí, aún sin hacer esa parte, eso no era tan importante para lograr el delito. Si no era tan importante, esa persona no es coautora, es cómplice. Pero si era vital para la realización de la conducta, es coautora. ¿Listo? Daniel. Sí, profesora. Ok. Claro. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces resulta que yo le pido a Emperatriz y a Ana Michelle. ¿Me escuchan, niñas? Sí, doctora. Ok. Dana, ¿me escuchas? Dana Michelle Hernández, ¿me escuchas? Tal vez tiene problemas con el audio. Listo. Emperatriz, te voy a proponer un negocio. ¿Me escuchas? Perfecto. A ver, doctora, desde que sea con buena plata, vamos ahí. Ah, que si hay buena plata, hombre, hay bastante. Bueno, Te voy a proponer que robemos un banco. no, hasta luego, doctora, se me cortó la señal. Te voy a proponer que robemos un banco, Emperatriz. Y le voy a proponer a Dana que nos ayude, ¿listo? Entonces yo llego y las cito a las dos, a Emperatriz y a Dana, a Dana Michelle. Y les digo a las dos, bueno, vamos a montar un plan para robarnos el banco que está en la esquina del barrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como todos los bancos ahora vienen con un sistema de seguridad especial en las bóvedas, que se abren contratiempo, es decir, no es que como que le metan una clave y se abre de una, sino que eso le tienen que meter la clave y se demora entre una hora o 2 horas para abrirse la bóveda. Pues nosotros no vamos a ser tan garosas de meternos a una bóveda. Lo que vamos a hacer es la modalidad de hurto que se llama taquillazo. Y es que vamos a llevarnos el dinero que tengan los cajeros que despachan dentro del banco. O sea, no los cajeros electrónicos, sino los cajeros de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ingresamos, intimidamos a todas las personas y nos vamos a llevar el dinero que tengan los cajeros. ¿Listo? Nada más. Y nosotras nos vamos a llamar la banda de las mamacitas. ¿Listo? Entonces, las tres estamos ahí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Emperatriz y Liliana se van a encargar de lo siguiente. Las dos vamos a ingresar, todas tres tenemos armas de fuego, ¿listo? Porque pues no vamos a llegar a intimidar a la gente con bananos, ¿no es cierto? Entonces, las tres tenemos cada una un arma de fuego.
¿Listo? Dana se va a encargar de lo siguiente, y es que necesitamos quitar del medio al vigilante del banco. Entonces, como Dana es una chica tan supremamente bonita, ella se va a encargar de seducir al vigilante. Dana, tú llevas un arma, pero nosotros, ninguna va a usar el arma a menos que sea necesario. Nosotros no vamos a matar a nadie, vamos a intimidar. Pero si se ponen de necios, pues nos toca matarlos. ¿Listo? Entonces, Dana, ¿tú qué haces? Dana, tú vas con un escote, con una faldita bien pequeñita y empiezas a embobar al vigilante. Es más, trata de sacarlo del banco. O arrincónalo en algún lado. Yo no sé qué tendrás que hacer, pero necesitamos que el vigilante esté tan embobado que no pueda dar la señal de alerta para que no lleguen refuerzos y nos cojan en el banco. Mientras, Emperatriz y yo aprovechamos y hacemos que los cajeros nos entreguen lo más rápido que puedan el dinero. Tenemos solo 3 minutos para realizar todo el hurto, así que no es mucho tiempo. Entonces, entramos y salimos lo más rápido posible, nos llevamos lo que podamos y se acabó. ¿Listo? Ese es nuestro plan. Ahora, yo le digo también a Fray. Fray, ¿estás ahí? Bueno, primero que todo, la profe no tiene nada de visión para escoger a sus cómplices, porque Danita y yo, Pero ¿Y es que yo? así es que funciona, nadie sospecha. no, Fray sí es posible que con Fray sí de una. Uy, ¿cómo así? Bueno, Fray, ¿estás ahí? Aquí estoy, Fray, profe, para que sea. necesitamos pedirte un favor, ¿listo? Tú te Claro vas a que sí. quedar afuera, nos vas a llevar en un carro y vas a estar afuera cuando Sí. salgamos y nos llevas cuando salgamos. Eso es lo que vas a hacer. Listo. No vas a hacer Listo, nada. profe. Fray sí, O sea, Fray Fray sí. es el único hombre de la banda de las mamacitas. O sea, él es el papacito. Yo le hago, El caso papi. a las mujeres. Dale. El La papi, señora. sí. ¿Listo? Efectivamente, logramos hacer las cosas como las teníamos planeadas. La única diferencia es que Dana, en esos 3 minutos, vio que el vigilante estaba supremamente interesante. Y le gustó. Y le Se gustó. corrió. Entonces, ¿qué hizo Dana? Dana en un acto único, Aprovechó. tiene al vigilante amarrado, porque pues obviamente lo sedujo y luego lo amarró. Y cuando lo ve que está como tan buen mozo, ella empieza a cantar la canción de Pasión de Gavilanes y todo. Danita, no puedo creerlo. Y decide Abusar del vigilante. abusar del vigilante. Literalmente abusa de él. O sea, no solamente tiene relaciones sexuales con él mientras el pobre hombre está amarrado, sino que Dana utiliza un bastón de mando que tiene el pobre vigilante y penetra al vigilante por vía anal. O sea, Dana es terrible. Uy, Y se va. Eso en 3 minutos. Y se va. Nosotras nos metemos todas en el carro, arrancamos. En el carro que maneja Fray. Desafortunadamente, la policía alcanza a darse cuenta y nos empiezan a perseguir y nos encuentran. A los 15 minutos nos encuentran a todos en el carro con el botín y nos capturan. ¿Listo? Ese es el caso que vamos a analizar desde el punto de vista de los elementos de la coautoría. Recuerden bien el rol que tuvo cada uno. Somos 4 personas trabajando. Emperatriz, Liliana, Dana y Fray. ¿Listo? Comencemos. Primer elemento de la coautoría. ¿Tenemos un acuerdo? ¿Todos 4 dimos nuestra voluntad para cometer el delito? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Primer elemento, presente. Todos dijimos que íbamos a participar. Qué chévere. División de trabajo. ¿Tenemos división de trabajo? También. sí, También. trabajos asignados, Sí, claro. señorita. Ok. Aquí empieza a tener importancia el verbo rector y la autoría.
Entonces, como nosotros lo que cometimos fue un hurto, vamos a revisar el tipo penal de hurto. Es artículo 239, que ya lo hemos leído en otras oportunidades. Por favor, mi querida coautora Emperatriz. Artículo 239. Sí, señora. Bueno, dice artículo 239. El que se apodere de una cosa mueble ajena con Hasta el ahí. propósito de obtener... Sí. Hasta ahí, Emperatriz. Ujú. ¿Quiénes se apoderaron del dinero de las 4 personas que estaban ahí? Emperatriz y Liliana. Es decir, que Emperatriz y Liliana realizaron la conducta como de todas estas figuras. Ellas realizaron la conducta por sí mismas, ellas desplegaron el verbo rector, utilizaron a otros como instrumentos, son representantes legales de personas jurídicas, tenían la posición de garante, todavía estamos analizando si son coautoras. Es decir, ¿a quiénes de los 4 podemos decir que materialmente realizaron la conducta? ¿Quiénes se apoderaron? Realiza conducta por sí mismo. Sí, nosotras. ¿Quiénes? La profe y yo. Realiza la conducta por sí mismo. Nosotras somos las únicas que literalmente hicimos el verbo rector, nos apoderamos. Nosotras pusimos nuestras manitos en la plata. Miren que Dana no toca la plata y Fray menos. Entonces eso se vuelve un problema para el derecho penal, porque dicen, oiga, pero si no realizaron la conducta, ¿cómo les vamos a enrostrar a Fray y a Dana? Ya sabemos que Liliana y Emperatriz sí son autoras, porque ellas realizaron la conducta por sí misma. Entonces, por eso es que entra la figura de la coautoría y dicen, bueno, primero, el acuerdo común estaba, la división de trabajo estaba. ¿Listo? Es para tratar de extender los efectos de lo que hicimos, Emperatriz y yo, a Fray y a Dana. Y entonces ahora viene el tercer elemento, importancia del aporte. Entonces, nosotros ya sabemos que con Liliana y Emperatriz no tenemos problema. ¿Por qué? Porque ellas realizaron materialmente la acción. El problema es con Fray y con Dana. Entonces vamos a analizar específicamente lo que hizo Dana. La labor de Dana era seducir y entretener al vigilante para que no se nos volviera un problema y lográramos más fácilmente el hurto. Pero se metió a hacer más cosas. Espérate. Analicemos esa primera parte. ¿Lo que hizo Dana era vital para lograr el hurto o no era tan importante? Claro, porque Profe, era vital. Sí, pero solamente el hecho de entretenerlo, no ir más allá de eso. Ya vamos para allá, Emperatriz. Entonces, si era vital lo que hizo Dana, Dana se convierte en coautora. Así ella no haya tocado el dinero, así ella no haya realizado materialmente la acción. Como en ella concurren los 3 elementos, ella se vuelve coautora. Es exactamente igual que si ella se hubiera robado la plata. ¿Me entiendes? Si ella lo hubiera tocado. Entonces, ella será una coautora, porque en ella concurren los 3 elementos. Ahora vamos a analizar qué fue lo que hizo Dana. Listo. Dana sedujo al vigilante. ¿Cuál era nuestro acuerdo? ¿Que íbamos a hacer qué? Entretenerlo nomás. ¿Qué delito teníamos en nuestra mente cuando inició el camino criminal? Robar el banco. Robar. Entretenerlo, profe. Y también dejamos previsto que posiblemente nos tocaba matar a alguien, ¿o no? No. ¿Sí? No, Sí, por eso Sí, llevamos porque las armas de fuego. Porque llevábamos las armas de fuego y dijimos, hombre, la idea no es hacerle daño a nadie, No hay pero si nos intención de toca, matar, pero si se si requiere toca, actuar. si yo dejo ese resultado eventualmente ahí y alguien termina matando efectivamente dentro del hurto, ese homicidio se realiza con preterintentión, con dolo eventual o Dolo con eventual. dolo directo. Dolo eventual. No, directo. Dolo eventual. No, pues, directo no, porque no van a matar, sino van a robar. Sería dolo eventual. Dolo eventual, sí. No, es dolo directo. Porque lo tenía previsto, ¿no? O sea, sabían que dijeron, en dado caso vamos a matar.
Es que nosotros Profe, lo pero teníamos previsto, no lo dejamos librado al azar. Es decir, no fue como que se nos salga un tiro y matemos a alguien. No es así. En el momento en que una de nosotras decide matar a uno de los clientes del banco, a uno de los cajeros o incluso al vigilante, recorre el camino criminal rapidísimo, pero con dolo directo. Porque así no se haya es que- pensado, así es el que fin sí no lo haya sido matar. pensamos. Es que sí lo pensamos. Ah, caray. Lo dejo al azar, sí. Nosotros no lo dejamos al azar. Es decir, este no es un daño colateral. Esto no es una consecuencia de algo que ocurrió porque yo estaba robando el banco. No, es que yo tengo la intención de matar desde el comienzo. Lo que pasa es que mi camino criminal va dirigido al hurto, pero en el momento en que yo acepto la consecuencia no, sino la posibilidad, no es una consecuencia, la posibilidad de tener que matar a alguien y que lo vamos a hacer, es dolo directo. O sea, imagínate tú que realmente pase eso. Están en el banco y deciden matar a uno de los cajeros porque dio la señal de alerta o la iba a dar, porque activó la alarma silenciosa o lo que sea. ¿Entonces es dolo eventual? No, es dolo directo. En ese caso es dolo directo. Porque es que no dejó, eso no es una consecuencia dejada al azar. Es una intencionalidad. Desde el comienzo está ahí. Si nos toca, lo hacemos. O sea, es parte de nuestro camino criminal. Es parte de nuestro acto ejecutivo. Lo tenemos desde siempre vislumbrado de que nos toque hacer eso. Ok. Ahora, eso no pasó aquí. Aquí no matamos a nadie. Estamos analizando lo que hizo Dana. Dana se puso de acuerdo con nosotros para cometer un hurto y quizás algún homicidio. Nosotros hicimos acuerdo para violar al vigilante. No. No, para nada. No. O sea, Ahí ya hay un agravante mayor. dijimos, Dana, sedúcelo. No, Dana viola al vigilante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo Dana con el vigilante no se extiende a los otros coautores. Es decir, que Dana va a responder solita por haber violado al vigilante. ¿Por qué? Porque ella ya no será coautora ni nosotros coautores de esa violación, porque nosotros nunca nos pusimos de acuerdo para eso, ni hicimos división de trabajo, ni ninguna importancia del aporte. ¿Qué fue lo que hizo Dana? Ella solita realizó la conducta por sí misma. Ella la ideó, la preparó, la ejecutó y logró su resultado. Violó al vigilante. ¿Cómo me van a achatar a Emperatriz, a Fray y a mí que a Dana le haya gustado el vigilante? Nosotros jamás acordamos eso. Es que ni siquiera lo dejamos librado al azar, o sea, no tenemos tan retorcida la mente. Lo máximo que pensábamos era que Dana lo iba a besuquear y en última se iba a dejar manosear de él y bueno, si le gustó y quería tener sexo con él era problema de ella. Pero de ahí a que ella vaya a violar al vigilante. O sea, en el caso de ella, profe, es dolo directo. Es dolo directo, pero ¿respecto de qué? ¿De cuál delito? Pues es que... ¿Preterintención? No. No, de violación. ¿Dolo directo de qué delito? ¿De violación o...? De acceso carnal violento. Sí, muy profe, bien, acceso carnal violento, perfecto. Sí, porque ella, pues yo me imagino que no había planeado eso de que, bueno, de pronto me gustó y entonces lo voy a violar. Ella se extendió más de lo que había planeado la gente. O sea, eso fue en el momento. Exacto, eso fue en el momento. Nosotros nunca ni planeamos, ni vislumbramos, ni teníamos previsto que eso podía llegar a pasar. De manera que no podemos extender a Emperatriz, a Liliana y a Fray la violación para hacerlos responsables a ellos también de la violación. Pero lo que sí podemos hacer es extender el hurto a Dana. ¿Por qué? Porque ella tenía un acuerdo con nosotros para robar. Teníamos una división de trabajo para robar.
Y en la importancia del aporte de Dana fue tan vital que sin ella nosotros no habíamos podido robar ese berraco banco. Por eso es que Dana se convierte en coautora. Entonces será coautora de hurto y autora de acceso carnal. Y nosotros seremos coautores de hurto. ¿Hasta ahí me entendieron? Sí, pero un poquito confuso lo del dolo. Lo del dolo es que me queda sonando eso de que ellos, no sé, desde el principio se había planeado que si se atravesaba a alguien, se mataba. Sí, sí. Ah, es por eso. Sí. Ah, bueno. Ya está pensado, claro. No está dejado al azar. Está pensado, claro. Desde el inicio, desde la etapa de ideación está pensado. Exactamente. Es que tanto lo podemos matar como le podemos lesionar. Y ese es un presupuesto básico de peligrosismo que utiliza la Fiscalía General de la Nación por obvias razones, y es que quien lleva un arma a un delito está dispuesto a usarla. Puede que en principio la utilice solamente para intimidar, pero uno, si quisiera intimidar, pues lleva el arma descargada, ¿no es cierto? Pero si yo la llevo cargada y el arma es apta para disparar, pues es porque estoy dispuesto a que, si me toca usarla, la uso. ¿Me entiendes? Entonces ahí es dolo directo, no dolo eventual, porque es que yo no estoy dejando eso librado al azar. Yo lo estoy previendo desde el comienzo. Karen Sofía Sánchez, ¿qué pregunta tienes? Nos falta uno, ¿no? Ya analizamos a Emperatriz. Ya analizamos a Liliana, ya analizamos a Dana. Nos falta ahora Fray. Karen Sofía, ¿qué pregunta tienes? Ah, no, eso iba a preguntar si Fray también era coautor. Ok, ya vamos para allá. Vamos a analizar a Fray. Todas están. Claro. ¿Listo? Ciérrenme los audios, por favor. Cierren los audios, gracias. Silvana, ¿qué pregunta tienes? Lo de las armas, usted dijo que era delito de peligro abstracto. Aunque no hagan nada con eso, pues uno ya tiene que idealizarse que no iban a hacer nada bueno. O sea, ¿que cuántos delitos cometieron? Pues me imagino porte ilegal de armas. Muy bien, Silvana. Peligro abstracto, con todo lo que pasó con la violación también. Sí, mira, entonces, analicémoslo juntas, ¿te parece, Silvana? ¿Qué hizo Liliana? ¿A Liliana qué le vas a decir? Señora fiscal, doctora Ursola. Sí, señora. ¿Qué le va a imputar a Liliana? Pues ella sería coautora del hurto y autora de abuso carnal violento. ¿Autora? ¿Yo? Pero si yo no le hice nada al vigilante. Y usted fue la que la violó, entonces, yo soy Liliana, acuérdate. Yo pensaba que usted la había violado, lo había violado. Señora fiscal, no confunda los roles. Qué pena, qué pena. A ver, retornemos, Silvana. Soy yo, soy Liliana. Sí. ¿A mí de qué me acusa, Silvana? Coautora del hurto, delito de peligro abstracto y porte ilegal de armas. Pero el porte ilegal de armas, ¿soy autora o soy coautora? Autora. Muy bien, autora. Soy autora de porte ilegal de armas y coautora de un hurto. Ya Sí, después señora. ustedes en la segunda fase van a ver si eso es hurto calificado ya grabado, van a ver cómo es que funciona eso, y ahorita más adelante les voy a enseñar los concursos para que aprendan a conectar los delitos. ¿Listo? Pero por el momento, Silvana me dice, oiga, Liliana, usted es coautora de un hurto y autora de un porte de armas. Emperatriz. ¿Emperatriz qué es? Doctora Ursola, señora fiscal. Emperatriz también cumple en que es coautora del hurto, autora de porte ilegal de armas y delito de peligro abstracto. Ok, quitémoslo de lo del delito de peligro abstracto porque es parte de la clasificación del tipo penal. Hasta ahí, normal. Bueno, ¿listo? Sí, señora. Estas dos conductas que nos hacen rostrado tanto a Emperatriz como a mí, señora fiscal, las realizamos con dolo, con culpa o con preterintención. Con dolo directo. Perfecto, muy bien, señora fiscal. Ahora, Hanna no, sino Dana. ¿Qué hizo Dana, señora fiscal?
Dana fue coautora del hurto y autora de abuso carnal violento. ¿Y acceso? Eso, acceso carnal violento. ¿Y nada más? No. ¿Y porte ilegal de armas? Sí. ¿En calidad de? En calidad de peligro abstracto. No, ¿en calidad de qué? ¿Autora, coautora? De ahí es autora. Ok. Entonces, Liliana es coautora de hurto y autora de porte. Emperatriz señora. es coautora de hurto y autora de porte. Dana es coautora de hurto, autora de porte y autora de acceso carnal violento. Sí, señora. Ok, listo. Todos esos 3 delitos se han realizado con dolo directo. Con dolo directo. Ahora vamos con Fray. ¿Listo? Porque no lo vamos a dejar así como así. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Fray. Fray. ¿Tenemos un acuerdo común con Fray? Sí. Listo, tenemos un acuerdo común. ¿Tenemos división de trabajo con Fray? Sí. ¿Listo? Ahora, veamos el rol de Fray. Fray tenía que llevarnos y tenía que recogernos. Sí, Es el señora. conductor. ¿Es importante su rol para lograr el hurto? Sí, porque con él se hace la huida. Listo. Con él se hace la huida. Si él no nos lleva al banco y si él no nos recoge, ¿nosotros podemos realizar el hurto? Sí, Sí. sí se puede Porque llega realizar. caminando, ¿no es cierto? Pero no, es Sí. que eso no es de suposiciones, es dentro del caso en concreto. Pues dentro del caso no, ya que ellas no van a tener una fácil salida. Listo. Entonces, la importancia del aporte de Fray es vital para la consumación de la conducta de hurto. Entonces, ya con eso se convierte en coautor del hurto. ¿Por manejar un carro? Sí. Es coautor de hurto. Porte ilegal de armas. No, él no llevaba armas. Listo, pero por eso es autor. No sería autor, pero puede ser coautor de porte ilegal de armas. Sí podría ser coautor. Claro, es coautor del porte ilegal de armas. Porque es que materialmente solo una persona puede llevar el arma. No se van a agarrar todos 3 del mismo revólver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las otras 3 llevamos las armas. Pero es que acuérdese que Fray está de acuerdo con nosotras desde el comienzo. Él sabe de las armas. A él le van a enrostrar la calidad de coautor de porte ilegal de armas. Además que eso es un agravante específico del porte y es llevarlo dentro de un vehículo que es donde nos capturan. Porque él sabía perfectamente que llevábamos las armas. Entonces, cuando nos capturen, a nosotras 3 nos van a encontrar las armas, pero todos estamos en el carro. Y como él sabía, primero, que llevábamos las armas y segundo, ¿qué estábamos haciendo? Pues a él también le toca el porte. Entonces, él será coautor de hurto y coautor de porte. ¿A Fray le podemos enrostrar la violación del vigilante? ¿Se lo podemos enrostrar? ¿Sí o no? Fray se ríe. ¿Sí o no? No. Obviamente autor no es. No. ¿Pero será coautor? No. Pues no, tampoco es coautor. Y hemos analizado la conducta. ¿Me están escuchando? Es que está fluctuando el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Sí. Hemos analizado la conducta de 4 personas a partir de sus roles. Entonces recuerden, los coautores son los que tienen los 3. No siempre que hay 2 personas o más en un delito, todos son coautores. Acabamos de verlo. Estábamos 4 metidos en el problema y, por ejemplo, Dana es autora de un único delito. Pero es que eran una bandola. Puede que sí,
pero no por eso vamos a responder por todo, porque es que no están los 3 elementos. ¿Ves? Entonces, primera barrera que tenemos que derrumbar. No siempre que hay 2 o más personas, todos se convierten en coautores. No siempre. Porque se necesitan estos elementos. Y segunda barrera. Es muy posible que aún existiendo varias personas, alguna de ellas sea autora. O todas ellas sean autores. Y no coautores. ¿Por qué? Porque falta alguno de los elementos para comunicarles, por decirlo así, el delito, para que los alcance a cobijar a todos. Entonces, como cada uno hizo un delito diferente, pues puede que cada uno sea autor de un delito diferente a pesar de que estaban juntos. Porque falta alguno de los elementos. ¿Cuál es la diferencia entre la coautoría y el concierto para delinquir? Concierto para delinquir, creo que es el 340. 350, 340. Este es uno de los delitos más asquerosos que puede haber porque es uno de los más largos, de los más etéreos, de los más, bueno, en fin. Concierto para delinquir, artículo 340. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta, con prisión de 48 a 108 meses de prisión. Y ahí luego ya vienen unos agravantes específicos que se refieren a delitos exactos por los cuales las personas se conciertan. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre el concierto para delinquir y la coautoría? Primero, tiene elementos distintos. El concierto para delinquir no exige el resultado. Es decir, que por solo reunirnos a planear los delitos ya estamos en concierto para delinquir, siempre y cuando se den los otros 2 requisitos. Y es que una estructura criminal y una permanencia en la estructura criminal, con indeterminación de conductas. Voy a colocarlos aquí en el ¿cómo se llama? En el tablerito para que no tengamos rollo con eso. Igual ustedes van a leer una sentencia este fin de semana que les va a dejar eso súper claro. Yo sé que le estoy arruinando el puente a más de uno que quería irse a pasear en semejante pandemia y por eso es que les pongo tanto trabajo. Porque como no vamos a salir, pues al menos aprendemos en la casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Vamos a ver que la coautoría tiene acuerdo, los elementos son acuerdo de voluntades, división de trabajo e importancia del aporte. La figura de la coautoría es una forma de realización de conductas punibles que se puede realizar en cualquier delito. ¿Listo? Desde que se presenten los elementos. El concierto para delinquir es un delito específico. Y el concierto para delinquir también implica acuerdo de voluntades. Pues para acordar voluntades, obviamente yo no me pongo de acuerdo yo con yo, ¿no? Entonces son 2 o más, tanto en uno como en el otro, que eso es lo que genera la confusión para diferenciar las figuras. Aquí 2 o más personas. Ay, verdad que esto no es Word, ya iba a copiar yo. 2 o más personas. Hasta ahí van. En el primer elemento, el concierto para delinquir y la coautoría son iguales. Hay un acuerdo de voluntades entre 2 o más personas. Pero en el concierto para delinquir se necesitan otros elementos. Y es la permanencia en la estructura criminal, la indeterminación de las conductas, ya les explico cómo funciona eso. Indeterminación de las conductas. Acá, división
Listo. Entonces, analicemos ahora sí con calma el concierto para delinquir. Primer elemento, presenten las dos. Acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Segundo elemento, división del trabajo. Aquí también está, tanto en la coautoría como en el concierto. Lo que pasa es que la división del trabajo en el concierto es etérea, es al menos en teoría. ¿Por qué? Porque pueda que yo jamás realice ningún delito. Solamente por reunirnos estamos en concierto para delinquir, de manera que este es un delito de peligro abstracto. El solo hecho de que la gente se reúna a planear conductas da lugar a concierto para delinquir, siempre y cuando estén todos los demás elementos. Entonces, acuerdo de voluntades, al menos estamos planeando la conducta, entonces estamos dividiéndonos en el plan, el trabajo criminal, así nunca lo hagamos. Permanencia en la estructura criminal. Eso ya es diferente. ¿Ustedes han visto estas películas? ¿Cómo se llaman? Es que hay varias. Ocean Eleven o Danny Ocean, La Gran Estafa y toda su saga. Ese es un muy buen ejemplo de concierto para delinquir. Ya un poquito más para acá, Rápidos y Furiosos, toda su saga. Y si usted es más de Netflix, aunque yo no la he visto, La Casa de Papel. Todos esos son ejemplos de conciertos para delinquir. ¿Por qué? Porque son una banda dedicada a realizar unos delitos indeterminados. Siempre son las mismas personas. Siempre se reúnen para dar un golpe y luego desaparecen. Hay permanencia en la estructura criminal. Somos una banda. Actuamos así. O sea, no nos reunimos para un único golpe, que eso es lo que hacemos en la coautoría. Nosotros damos un golpe y no volvemos a hacer más. En el concierto para delinquir hay repetición de elementos, es decir, de delitos, perdón. De manera que nosotros siempre somos los mismos en la estructura criminal. La fiscalía puede establecer al menos 2 veces que trabajamos los mismos. Entonces, en La Gran Estafa, Danny Ocean es el jefe y tiene un grupo de 12 hombres a su disposición para realizar hurtos a gran escala. Hacen hurtos en museos, hacen hurtos en casinos, hacen hurtos en diferentes partes. En La Casa de Papel también, ¿no es cierto? Entiendo que lo que hacen es robar. Grandes golpes de hurto. Se reúnen siempre los mismos, tienen una misma forma de delinquir, siempre hay división de trabajo y no es un único golpe. Estamos dedicados a robar. Lo que hacemos es planear robos distintos. No es un único robo, como hicimos Emperatriz, Dana y Fray. Nos reunimos para hacer un único golpe. Listo, eso es coautoría. Si están los 3 elementos. Pero si nosotros ya lo cogemos de costumbre y la fiscalía logra establecer, vea, es que la banda de las mamacitas y el papacito robaron el BBVA del Chicó, luego robaron el Bancolombia de Plaza Central, después, así. Están dedicados a eso. Hay permanencia en la estructura criminal. Y además hay indeterminación de conductas. ¿Por qué? Porque ellos están dedicados al hurto. ¿De qué? De lo que quieran robarse. De lo que quieran robarse. Ustedes vieron en noticias cuando capturaron a esta banda que eran familia, que esculcaban a la gente en el sector de San Victorino. Ustedes vieron cómo la fiscalía los dejó dar varios golpes para poder grabarlos junto con la Policía Nacional y establecer el concierto para delinquir. Es decir, si los hubieran capturado en el momento en que ven hacer el primer hurto, lo máximo que pueden meterles, por decirlo así, imputarles, es un hurto en coautoría. Y ya. Pero los dejan seguir para poder establecer los otros elementos. Y es para poder enrostrarles además un concierto para delinquir. Ustedes los vieron. Cómo desarticulan bandas en el país. Y es que los dejan hacer varias cosas para lograr establecer cuál es el rol de cada uno de ellos en la estructura criminal. ¿A qué se dedica la banda?
¿Siempre son los mismos? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿A qué conducta se dedican? O sea, ya a mí no me interesa la coautoría porque eso es muy fácil de probar. Yo necesito enrostrarles muchos delitos. Y gracias a eso lo puedo hacer si logro demostrar un concierto para delinquir. Entonces, en un solo delito les demostraré, es que usted robó a este señor y lo chalequeó con ayuda de este y este. Entonces ustedes son coautores de la chalequeada de este señor. Pero si yo logro hacer seguimientos, como los han hecho en la desarticulación de bandas criminales, y logro establecer que es una banda dedicada a chalequear a todo el que pase por ahí, que mire, este chalequea, este lo entretiene, este recoge la plata, este va y esconde las cosas, así. ¿Cómo lo hacen? Ahí logro demostrar los elementos del concierto para delinquir. Entonces, no siempre que hay coautoría, hay concierto para delinquir. Profe, ¿y los que son de concierto para delinquir cuando ya se los demuestran, responden como autores o como coautores? Son autores del delito de concierto para delinquir. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos realiza materialmente la acción de concierto para delinquir, que es que reunirnos, dice el verbo rector, cuando varias personas se conciertan, que es reunirse y ponerse de acuerdo, con el fin de cometer delitos. Ya, listo. Cada uno de ellos, cada uno de los que hace parte de la banda criminal es un autor de concierto para delinquir, no es un coautor. Serán coautores de hurto, porque dividen el trabajo criminal, porque hacen no sé qué, si sé más, por la importancia de su aporte, por el acuerdo de voluntades, pero frente al concierto para delinquir son autores. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos realiza materialmente la acción de ponernos de acuerdo para cometer delitos de carácter indeterminado en la permanencia de una estructura criminal. Silvana, ¿qué pregunta tienes? No, profe, es que se me quedó la manito alzada allá abajo. Tranquila. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La levantaste otra vez ya. Yo, Espérate, que por acá hay una manito levantada, pero no veo la de quién es. la de José. Dale, José. Buenos días, mi doctora. Buenos días, doctor. Yo le quiero hacer una preguntita, pues es como un poquito salido del tema, pero está relacionada con el concierto. Entonces, si un supuesto grupo cometió una conducta punible antes del agravante de la ley 1908 del 2018, después de esa ley los capturan, ¿se les puede aplicar ese agravante? No. Los hechos fueron en el 2016. Depende del delito por el que los hayan capturado, porque hay delitos de ejecución permanente y delitos de ejecución instantánea. Si los delitos por los que los capturan, es que a mí me pueden capturar en fecha posterior a los hechos. Es decir, yo maté a una persona hace 3 años y nunca me capturaron y me capturan hoy. Pues obviamente me van a tener en cuenta la pena de hace 3 años. Los delitos, el delito es cohecho y les imputan el concierto, pero agravado con la 1908. ¿El delito es qué? El delito es cohecho, les imputan cohecho. Pero depende de la fecha de los hechos, Doc. Y si es que el cohecho es los hechos fueron en el 2016. Ajá. Existe la ley 1908 del 2018. La captura fue en el 19, como en junio, digamos que en junio del 2019. A eso viene la pregunta mía. Pues si el concierto para delinquir les logra demostrar varios eventos, es posible que sí, porque si alguno de los eventos se dio, si la estructura criminal funcionaba, el concierto para delinquir tiene una temporaneidad, es decir, dábamos golpes desde hace 5 años, juntos. Entonces, durante 5 años la estructura criminal existió. Entonces es posible que me enrostren el agravante si me logran demostrar que la ley entró en vigencia durante el funcionamiento de la estructura criminal. ¿Listo, Bueno, José? Mi doctora, y otra pregunta pequeñita. Dame un momentico que me están marcando de un juzgado, José, discúlpame. Tranquila, mi doctora.
Ay, Dios mío. Bueno, doctor, sigue. ¿Qué pregunta tienes? Bueno, mi doctora. Entonces, la otra pregunta que va también relacionada con el concierto es, ¿y si en ese mismo grupo criminal, que digamos que son 8 personas, 7 personas, hay certeza de que 3 o 4 son inocentes, son culpables? O sea, en ese grupo criminal, digamos que la mitad son culpables y los demás son inocentes, que ni siquiera estaban cuando ocurrieron los hechos. Entonces, la pregunta mía, ¿eso lo aclaramos? Bueno, pregunto mal porque no tengo el término, ¿eso hasta lo aclaramos hasta en el juicio? Sí, eso le corresponde a la defensa. Eso le corresponde a la defensa. Claro, o sea, si la fiscalía sabe que no son, pues pedirá preclusión. Pero si la fiscalía insiste en llevarlos a juicio, le toca en el juicio demostrar. Listo, mi doctora, muy amable, gracias. Listo, doctor José. Doctor Sebastián, ¿qué pregunta tienes? Doctora, no me quedó muy claro la indeterminación de las conductas. Lo entiendo por el lado de que va orientado a que no es posible determinar cuál de los participantes hizo determinada conducta. No, es que nosotros nos ponemos de acuerdo no para un golpe, sino para dar múltiples golpes, que ni siquiera tenemos claros cuáles son. Es decir, si tú miras desde el lado de Rápidos y Furiosos, o desde el lado de La Gran Estafa, o desde el lado de La Casa de Papel, ellos saben que son una banda encargada de hurtar, pero los objetivos los van fijando indistintamente. O sea, cuando yo doy mi consentimiento para ser parte de la banda, es para hurtar lo que el jefe de la banda diga. Es decir, no es para hurtarme el Banco de la República. No es para un objetivo específico, para un objetivo determinado, sino para robar lo que nos toque, lo que digamos. ¿Me entiendes? Okay. Esa es la indeterminación de las conductas. Mientras que en la coautoría, en la figura, en el ejemplo que deseamos con Emperatriz y con Dana y con Fray, miren que siempre íbamos hacia un objetivo específico. Y era, vamos a robar este banco, nada más. No nos vamos a dedicar a robar bancos. ¿Ves que es distinto? Sí, señora. Ok, listo. Claro, entonces, la figura de la coautoría, doctores, y su diferencia con el concierto para delinquir. Una pregunta. Señor doctor Emerson. Si hubiera determinación de las conductas, ¿se podría estar hablando del delito continuado? El delito continuado es otra modalidad. El delito continuado es diferente. Tiene que ver es con la clasificación del tipo penal. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante si logramos avanzar. ¿Listo? Que es otra figura diferente, que son los delitos continuados y los delitos masa, y cómo ellos entran a regir con los concursos de conductas punibles, que son otras situaciones diferentes, pero estamos apenas en coautoría y concierto para delinquir. Y lo hago la diferencia, pues porque todo el mundo suele confundir la coautoría con el concierto, no por nada más. Igual el concierto para delinquir, ustedes lo van a ver a manera específica dentro de penal especial. Emerson, ¿está claro? Que lo vamos a ver más adelante. Señora. Gracias. Denme un segundo. Ya la van a hacer sin mí. Listo. Perdóname, Emerson, ¿qué me decías? No, nada, que entendido. Que bueno, sí, señora, déjeme con la duda que más tarde me la resolverá. Listo. Entonces, pero tranquilo que yo te la resuelvo. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, ya vimos la coautoría. Pero resulta que la coautoría tiene clasificaciones.
Hay una coautoría que se llama propia y una coautoría que se llama impropia. Yo sé que como ustedes son tan acuciosos y se van a poner a leer hasta que, mejor dicho, no encuentren más de dónde, van a encontrar que hay discusiones actualmente en el derecho penal colombiano y en todo el mundo, en el sentido en que la coautoría propia, dicen que impropia no existe. Esas son nuevas fases del derecho, que todavía no son aceptadas. ¿Listo? Pero les explico la diferencia que hemos venido manteniendo desde hace un buen tiempo, y es que existe una coautoría propia y una coautoría impropia. En la coautoría propia, cada una de las personas participa en la acción, es decir, cada uno despliega el verbo rector. Pero estamos de acuerdo, pero tenemos importancia del aporte, pero tenemos división de trabajo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una golpiza entre varios sujetos. Entonces, cada uno materialmente está agrediendo a la víctima, cada uno de ellos. Pero ellos están de acuerdo entre ellos para a su vez agredirla. Cada uno se dedica, por decirlo así, a darle en diferentes partes. Eso es una división de trabajo. ¿Es importante el aporte de cada uno? Pues claro, porque si entre los todos no le están dando, pues de pronto la víctima se escapa. Miren que cada uno de ellos realiza materialmente la acción. Es decir, Emperatriz y yo realizamos independientemente la acción, pero como somos coautoras, seremos coautoras de carácter propio. Nosotras dos. Mientras que si no realizan materialmente la acción, sino que hacen algo tan importante para lograr el resultado que los convierte en coautores, son coautores impropios. Entonces, volvamos al ejemplo que teníamos de la banda que hicimos con Emperatriz y con Fray y con Dana. Emperatriz y yo realizamos materialmente la conducta de hurtar. Desplegamos el verbo rector. Entonces, cada una de nosotras somos coautores propias. ¿Por qué? Porque realizamos la acción. Mientras que Fray y Dana son coautores impropios, porque ellos no realizaron la acción materialmente, pero la importancia de su aporte permite que les enrostremos la calidad de coautores. Entonces, para que me entiendan mejor, ustedes dirán que yo solamente les coloco casos de hurtos y delitos sexuales, pero es que son los que más fácil podemos entender, o de homicidios. Si yo ya les hablo a ustedes de una omisión de agente retenedor, pues no la vamos a entender. Tenemos que hablar de delitos que sean como más manejables para todos. Por eso lo hago. Supongamos lo siguiente. En esta imagen que estamos viendo aquí al comienzo, donde están golpeando a este muchacho o señor, vamos a cambiar a las personas. Este no es un muchacho, ella es una señorita. Y no la están golpeando, sino que la van a violar. Entonces, este señor, no sé si ustedes están viendo mi mouse, ¿están viendo el puntero del mouse? Sí, profe. Sí, profe, sí, está bien. Concentrados. Entonces, este señor que voy a señalar con el puntero del mouse va a sostener a la señorita que está en el piso. La va a sostener de los brazos para que ella no se mueva. Este señor que está aquí atrás, al que apenas se asoma, se va a venir para este lado y va a sostener a la señorita de las piernas. La están inmovilizando en el piso. Y este que está aquí de pie es el que decide acceder carnalmente. ¿Listo? Él es el que la va a materialmente violar. Vamos a ver la participación de los tres bajo la coautoría que acabamos de aprender y luego vamos a determinar si son propios o impropios. Elementos de la coautoría. Acuerdo de voluntades. ¿Los tres tienen un acuerdo para violar a la señorita? Sí. Sí. ¿Hay división de trabajo? Sí. Sí, también. Listo. ¿Hay importancia del aporte? También. Listo. Entonces, todos tres son coautores del acceso carnal. Ahora vamos a ver si son coautores propios o impropios. Entonces, vamos a analizar a cada uno de ellos. Recuerden, este de acá sostuvo los brazos de la señorita. Este de acá sostuvo las piernas de la señorita.
y este de acá es el que accede a la señorita. Analicemos a este primero, que es el que la accede carnalmente. ¿Él es un coautor propio o es un coautor impropio? Propio. ¿Por qué? ¿Por qué, Karen Sofía? Porque realiza materialmente la acción. Es decir, él es el que la viola. Literalmente, él es el que la accede. ¿Listo? ¿Y ellos dos qué son? Impropios. ¿Por qué? Porque son quienes sí están permitiendo la acción. No solamente la están permitiendo, sino que están ayudando a que se cometa. Porque es que el solo permitirla no te convierte en coautor, sino que acuérdate que es importante el aporte. Sin ellos no se puede lograr el resultado, porque entonces no serían coautores. Pero como ellos materialmente no despliegan la acción, no hacen el verbo rector, entonces ellos son coautores impropios. ¿Listo? Ahora, mismo caso. ¿Qué ocurre? La señorita está aquí, yace en el piso, después de que este hombre la ha violado, y ahora cambian. Entonces el que la violó pasa y le sostiene los brazos. Y el que le estaba sosteniendo los brazos pasa a accederla. Y así se van turnando para sostenerla y accederla. Todos tres terminan accediéndola. En ese caso, ¿son coautores propios o impropios? Propios. ¿Por qué propios? En las dos, profe. materialmente. Ojo, analicen el caso. Ahora ya no solamente la están sosteniendo, sino que van cambiando de roles. Mientras uno sostiene, el otro la accede. Y así, pero literalmente los tres ya la accedieron. Terminan accediéndole a los tres. ¿Son coautores propios o son coautores impropios en esa hipótesis en donde se van turnando para accederla y a la vez sostenerla? Están dentro de las Las dos dos. partes, propio e impropio, porque unos en un momento son propios y al siguiente momento son impropios. No, señores. En esa segunda hipótesis en donde van turnándose y van cambiando el rol, se vuelven todos coautores propios. ¿Por qué? Porque los tres terminan realizando materialmente la acción. Los tres terminan accediendo a la señorita. Son coautores propios. Cada una de las personas participa en la acción y realiza materialmente la acción logrando el resultado. Cada uno de ellos en algún momento la accedió. No es que se conviertan en impropios por solo sostenerla. Si solo la sostienen durante todo el tiempo, son impropios. Pero si empiezan a cambiar y empiezan a accederla, se vuelven propios. No pueden ser propios e impropios a la vez una misma persona. No pueden hacerlo. En la primera hipótesis que dijimos, estos dos solo la sostienen y este la accede. Es decir, estos dos ayudan a que este la acceda. En ese caso, si ellos dos solamente la sostuvieron y nunca la accedieron, ellos dos son coautores impropios y él es coautor propio. Pero si luego empiezan a rotarse, por decirlo así, para acceder a la señorita, pues todos tres se convierten en coautores propios porque cada uno de ellos en un momento accede carnalmente a la mujer. Es decir, cada uno de ellos realiza materialmente la acción. ¿Está claro? No se me pueden enredar en algo tan evidente como eso. No es lo mismo ayudar que hacer. ¿Está claro o no? Sí, señora. Sí, señora. ¿Seguro? Última palabra. Recuerden que tienen parcial de todo esto. No, sí entendimos bien. O sea, profe, no se puede ser al mismo tiempo impropio y propio. O se es propio o se es impropio. Una misma persona no puede ser propio e impropio. Sí, o lo juzgan por coautoría propia o impropia, pero las dos a la vez no. Sí. Y la pregunta del millón es, profe, ¿hay algún cambio en la pena si se es coautor propio o impropio? No. La pena será la misma. Ojo, los autores, doctores, perdón, aquí me devuelvo un poquito. Todos los autores, entre los cuales están los coautores,
propios o impropios, todos los que están viendo en esta diapositiva tienen la misma pena, que es la pena del delito. Es decir, la sanción que ustedes leen cada vez que yo les pongo a leer un artículo, a cada uno de ellos les toca esa misma pena. Sea en posición de garante, sea utilizando otro como instrumento, sea realizando la conducta por sí mismo, sea como representante legal, o sea como coautor, ya sea propio o impropio. A todos les toca la misma pena. Profe, entonces, ¿para qué hacemos esa diferenciación tan pendeja, pues? ¿Y para qué nos enredamos con tanto concepto y demás? Y a la hora del té les toca la misma pena, porque es que el juicio de reproche es diferente. La capacidad probatoria de la Fiscalía y de la Defensa van distintas a demostrar o a no demostrar una coautoría propia, una coautoría impropia, una autoría en posición de garante, una autoría material, una autoría intelectual, una autoría como representante legal de un ente colectivo. Son distintas. Es decir, me están diciendo que yo realicé una conducta de maneras diferentes, entonces así mismo me defiendo. Si me dicen que yo estaba sosteniendo a la señorita mientras el otro la accedía, pues yo me concentro en que yo tengo que defenderme de una coautoría impropia, no de una autoría normal, que yo realicé la conducta por mí mismo, no. La prueba es diferente. Así la pena sea la misma. La forma de realización de la conducta es distinta y toda la teoría del caso, tanto de fiscalía como de defensa, va enrostrada o dirigida a demostrar una de estas figuras, solo una. Lo que yo sí puedo llegar a ser, una misma persona, es que puede llegar a ser coautor y autor, pero de conductas diferentes, como vimos en el caso de Dana, como vimos en el caso de Emperatriz y de Liliana, que nosotras somos coautoras de unos delitos y autoras de otros. Pero de un mismo delito yo no puedo ser coautor y autor a la vez. O sea, a ver, defínete. Eso es como si yo fuese hombre y mujer al tiempo. No se puede. Bueno, en teoría, no se puede. ¿Listo? Bajo criterios tradicionales y no nuevas ideologías, no se puede. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Coautoría propia, coautoría impropia y diferencias con la coautoría? Sí, señora. Está claro. Solo una preguntita. Señor doctor Arturo. ¿Esta coautoría impropia puede llegar a ser involuntaria? ¿Involuntaria? O sea, que yo hice las cosas sin querer, queriendo. No, te entiendo. obligado. Es decir, en el caso del robo del banco, puede ser que para no descuidar su seguridad, si se puede decir de esta forma, dentro del momento del robo, Dana hubiese podido tomar a alguien para que le colaborara en la accesión carnal del vigilante. En el acceso carnal del vigilante. En el Pero ahí acceso ya carnal tendríamos del un vigilante. problema adicional. Y es que estaríamos frente a una causal de ausencia de responsabilidad respecto de la persona que es obligada, ¿recuerdas? Entonces la fiscalía ni siquiera se va a dirigir a decirle, oiga, es que usted es autor, es coautor, es propio o es impropio, no, sino que va a hacer el primer análisis y va a decir, pero ¿cómo le voy a enrostrar a esta persona el delito si la obligaron? Está en una causal de ausencia de responsabilidad que es la insuperable coacción ajena. ¿Recuerdas que ya las vimos, Arturo? Sí, sí, señora. Señora. O sea, cuando la fiscalía empieza a hacer todo este bololó de decir qué delito cometiste y en qué forma lo realizaste, es porque está seguro que no hay causal de ausencia. Al menos desde el punto de vista de la fiscalía. Que ya la defensa por allá vaya y pelee, bueno, pues que pelee en el juicio. Tendrá que demostrarlo. Pero en principio la fiscalía lo que hace son mínimos probatorios. Entonces, ya que estamos tan de moda hablando de nuestro querido amigo Uribe, ustedes han visto por todo lado, porque es que no se habla de otra cosa en el país. Están diciendo, no, es que Uribe jamás estuvo de acuerdo ni dio ninguna orden para pagarle sobornos a un testigo para que fuera a declarar. El testigo, según lo que sabemos, nunca ha dicho que Uribe le pagó, sino que fue el abogado de Uribe el que le pagó.
Si no fue Uribe el que le pagó y aún así están diciendo que Uribe tenía que ver, es posible que estemos ante cuál de las figuras que hemos visto, la de autor o la de coautor. Coautor. Sería coautor. Coautor. Es posible que sea coautor. Ojo, que allá probatoriamente demostrarán si sí, si no, y dirán si es coautor propio o si es coautor impropio. Es otra cosa. Pero al menos la Fiscalía, con lo que tiene, la Fiscalía digo yo, pero realmente no es la Fiscalía, es la Corte Suprema de Justicia, porque él tiene un fuero especial constitucional. Entonces no es la Fiscalía la que lo investiga, sino es la misma Corte. Por eso es que ordenó, los magistrados de la Corte ordenaron la orden de, o libraron la orden de captura en contra de él y decidieron acusarlo formalmente por ese delito. Están diciendo, mire, con lo que tenemos probatoriamente hasta el momento, podemos establecer que existió una conducta típica, antijurídica y culpable. Y que además la realizaron mediante dolo. Y que además la realizaron o como autores o como coautores. Un día antes de salir la orden de captura contra Uribe, imputaron formalmente a Diego Cadena, al abogado. Y dijeron, mire, nosotros tenemos como fiscalía, porque Diego Cadena sí no tiene fuero constitucional. Entonces a él sí lo investiga la fiscalía. La fiscalía dice, mire, yo tengo todo para demostrar que la conducta es típica, antijurídica y culpable, y que Diego Cadena es autor de un delito específico. Y es que él le ofreció dinero a un testigo para declarar falsamente. Eso es lo que dice el testigo. Y esas son las pruebas que tendrá la fiscalía. Ahora, que en virtud de eso, ahora la Corte Suprema de Justicia diga, ojo, es que este abogado no actuó solo, sino que si ese abogado estaba en representación de Álvaro Uribe Vélez, quiere decir que Álvaro Uribe Vélez estaba de acuerdo con que se le ofreciera dinero al testigo para declarar falsamente. Eso es lo que se está hablando a nivel nacional y de ahí es donde viene la acusación. Que eso sea verdad o no sea verdad, pues para eso el señor Uribe tiene derecho a un debido proceso, él tiene una presunción de inocencia y tendrá un juicio en donde se establecerá si sí o si no, si la prueba da o no da, que esperamos por el bien de todo el país que sea lo más justo posible. Es decir, que si este señor termina condenado, no sea por matices políticos, sino porque realmente la prueba lo da. Y si termina absuelto, no sea por matices políticos, sino porque realmente era inocente. El proceso apenas comienza. La Fiscalía y la Corte Suprema, que hace las veces de Fiscalía contra Álvaro Uribe, por su fuero especial, es la que está determinando que existe lo mínimo, que existe una conducta típica, antijurídica, culpable, realizada con dolo, con culpa, con pretendida intención, y que además se hizo mediante una de estas formas, o autores o coautores. Y ya, eso es lo que está estructurando y por eso inició su proceso. Nada más. Ya vendrá todo el caudal probatorio, tanto de la parte que acusa como de la parte que defiende, para establecer si eso es verdad o no. Eso es lo que están haciendo, nada más. Aquí nadie está diciendo ni que Diego Cadena sí sobornó, ni que Álvaro Uribe sí sobornó, ni que Diego Cadena no sobornó, ni que Álvaro Uribe no sobornó. Solamente están diciendo, tenemos una serie de pruebas mínimas que nos permiten establecer que al menos hay con qué iniciar un proceso. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Me entendieron, amores? Sí, señora, entendido. Sí, señora. Entonces, cada vez que ustedes escuchen órdenes de captura, medidas de aseguramiento, no es que la gente esté condenada, es que el proceso apenas comienza. Apenas está comenzando. Lo que nos están diciendo es que hay un mínimo de prueba para establecer las conductas. Y que inició formalmente un proceso para establecer si eso es verdad o no. A veces ni siquiera hay ese mínimo. Entonces la Fiscalía o la Corte no inician formalmente un proceso. ¿Por qué es que es tan importante, pues, y pues como tan revolucionario que hayan capturado a Uribe? No solamente porque es Álvaro Uribe, sino porque jamás había existido una prueba mínima para siquiera llegar al punto de librar una medida de aseguramiento contra él. Ni siquiera había eso.
Ni siquiera se había estructurado la posibilidad real de decir que había una conducta típica, antijurídica y culpable y que posiblemente había sido autor o coautor o partícipe o determinador o cómplice de alguna conducta. Nunca había pasado eso. Él tiene muchas investigaciones, todos lo sabemos, tanto disciplinarias como penales, pero en ninguna habían llegado al punto que llegaron en esta. Y es decir, oiga, vamos con toda. Nos vamos a juicio. Hay un proceso fuerte aquí. Por eso es que es tan revolucionario. No solamente porque sea Álvaro Uribe, que todos sabemos la clase de personaje que es en el país, es decir, el poder que él tiene y la aceptación que tiene en el país, tanto a favor como en contra, sino es porque es un hito en la historia de Colombia que por fin se haya logrado estructurar un mínimo probatorio en contra de él. No porque no lo queramos o porque lo queramos, sino porque nunca había pasado. Nunca había pasado. Yo confío, de verdad, en que esta decisión que se ha tomado contra Álvaro Uribe Vélez, confío de corazón que esté en derecho. Porque si no lo está, el precio lo vamos a pagar todos. Porque si Uribe sale absuelto, nosotros vamos a tener que pagar indemnizaciones por los errores de la Corte. Que es lo que toda persona merece, ¿no? Entonces, ojalá las cortes no estén permeadas ni por izquierdas, ni por derechas, ni por nada, sino que esto vaya en un proceso justo. El señor tiene derecho a defenderse así me caiga muy mal. ¿Listo? Ahora, analizado el punto de vista de la coautoría, vamos a hablar de los partícipes. Esta es otra forma de realización de conductas. Es decir, los únicos que pueden delinquir no son los autores y los coautores. Son los partícipes. Y los partícipes son los del artículo 30, que son 3 figuras diferentes. Y dice, son partícipes el determinador y el cómplice. Ahí parecen 2, ¿no es cierto? Pero realmente hay 3. Y empiezan las definiciones del Código Penal colombiano que, ay Dios mío, parecen definiciones de reina de belleza. Es determinador quien determina a otro. ¡Wow! Clarísimo. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Es decir, a él le van a dar la pena de un autor o de un coautor. Determina a otro. Ya vamos para allá. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá de la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de 1/6 parte a la mitad. Ese segundo inciso es la definición de un cómplice. Él contribuye a la realización de la conducta antijurídica o presta una ayuda posterior por concierto previo o concomitante. Es decir, este tipo también aporta al camino criminal. La diferencia es que el aporte de este no es necesario para la consumación del delito. ¿Por qué? Porque su contribución o su ayuda es posterior al delito. Entonces él es un cómplice. Él no interviene en el camino criminal. Él llega cuando el delito ya se consumó, cuando el delito ya se realizó. Por eso es que da una ayuda posterior, que puede ser por concierto previo o concomitante, es decir, porque previamente ya habíamos acordado que yo le iba a ayudar, o porque en el momento de la realización de la conducta yo le estoy diciendo, oiga, venga, yo le ayudo, pero sin existir el acuerdo previo, si no es concomitante. No participo activamente de la conducta, mi rol en la conducta no es vital para la realización del delito y por eso soy un cómplice. Entonces, ¿qué pasa? Me dan menos pena. Al interviniente, esta es la otra figura, que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurre en su realización, se le rebajará la pena en 1/4 parte. Este también se le rebaja. Entonces vamos a ver ahora, vamos a desglosar la figura de los partícipes. Desglosemos a los partícipes, pues. Aquí. ¿Esto ya lo tomaron, amores, para borrar? ¿Sí o no? No, Sí, profe. profe. Sí, profe, sí. Lo borro. Listo. Entonces ahora vamos a ver las figuritas de los partícipes. ¿Quiénes son partícipes? El determinador,
el cómplice ay, Dios mío, y el interviniente. Estas figuras son un poquito más difíciles de entender que las figuras tradicionales de coautoría y autoría, pero vamos a hacer todo lo posible para que las logremos entender. Determinador. Nos dice, el determinador es el que determina a otro. Profe, pero entonces si está determinando a otro, ¿cómo puede llegar a ser un determinador o cómo diferencia un determinador de aquel que es un autor intelectual? ¿Cómo lo hago? Porque es que de una u otra manera, tanto el determinador como el autor intelectual utilizan a otro. ¿Cómo hago para saber en qué momentos es determinador y en qué momentos es autor intelectual? La figura del determinador es una figura única en el derecho penal, porque el determinador es el que aconseja, es el que le mete, literalmente así lo establece la doctrina. Dice, el que siembra la idea criminal en el autor. O sea, el autor no le nace la idea de delinquir, él no inicia la fase de ideación, él no tiene la idea criminal, sino que alguien se la mete en la cabeza, y ese es el determinador. ¿Es como cizaña? Es como... Es más que cizaña. O sea, él no le dice perro, pero le tira el hueso, o sea, lo acorrala de tal manera que él solito, en teoría, el autor de la conducta, inicia el camino criminal pensando que es una idea suya, pero realmente no es una idea de él, es una idea del determinador, que es diferente al autor material que da la orden. El autor material da la orden, el autor intelectual da la orden, perdón. El determinador no da la orden, sino se encarga de envolver al autor para que el autor termine realizando lo que él hace. Es un manipulador experto. ¿Saben quién está condenado como determinador en este país? Y de haber determinado nada más y nada menos que a Pablo Escobar Gaviria. Santofimio, muy bien. Santofimio fue condenado en calidad de determinador. ¿De la muerte de quién? ¿A quién se supone que Galán. Galán. De Galán. De Galán. De Galán. Vamos a ver la figura completa en el caso de Santofimio. Primero, tenemos a un testigo que, bueno, teníamos porque ya se murió, pero pues en ese momento sirvió como testigo, que era Popeye. Popeye. Popeye tiene una situación muy específica y es que es el hombre de confianza de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Quien además tiene una situación muy especial y es que es parte, él ayuda, él es uno de los sicarios. Y entonces él es el autor material, entre comillas, ¿no es cierto? Entre comillas, porque realmente él no mató, sino que le dio la orden a otros sicarios a su vez, para que mataran pero ayudó a organizar el golpe. Ayudó, en teoría, a organizar el golpe. Entonces Popeye termina hablando, y Popeye dice, mire, lo que pasa es que Santofimio le susurraba al oído a Pablo. Eso es lo que dice. ¿Usted cree que Santofimio tenía el poder para darle la orden a Pablo Escobar y decirle, oiga, Pablo, mátese, hijo de madre? ¿Sí? O sea, Santofimio entonces era jefe de Pablo. No, era Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar no recibía órdenes de nadie. Por eso es que Santofimio no puede darle la orden a Pablo de matemos a Galán. Entonces, ¿qué hace Santofimio? Que además es un abogado y muy buen orador. Se mete en la cabeza de Pablo. Eso es lo que dice Popeye. Y dice, él empezó a meterle la idea a toda hora. Y le decía, Pablo, vos estás quedando muy mal ante el país y ante tus hombres. Galán está haciendo lo que se le da la gana. A ese man hay que mirar a ver vos
yo no sé cómo vas a hacerte respetar, tú deberías hacer algo. Y empieza, y dele, y dele. Oye, si viste la última de Galán, ¿no? Se está burlando de ti. Y tú con todo ese poder que tienes, tú deberías hacer algo para quitar a ese man del camino. No le está dando la orden. Y es tanto lo que le mete la idea a Pablo, que Pablo dice, oye, ¿sabes qué? Sí, yo voy a mandar matar a ese man. Es decir, sembró en Pablo la idea criminal de matar a Galán. Entonces, Santofimio no da la orden, y como no da la orden, pues no es el autor intelectual. Él es el determinador, porque determina a quién, al autor intelectual. ¿Que quién sería? Pablo Escobar. Pablo Escobar es el que tiene la idea. Él es el que da la orden. Entonces, Santofimio trabaja, por decirlo así, trabaja la mente de Pablo, lo determina. Pablo Escobar da la orden de matar a Galán. Popeye, que es su hombre de confianza, recibe la orden. Es un sicario. Pero él organiza el golpe con otros sicarios para que uno de ellos o varios sean los autores materiales de la conducta de matar a Galán. Resultado final, Galán muerto. La cadena está completa. Entonces, cuando la fiscalía va a establecer el camino criminal, que lo empiezan a establecer de atrás para adelante, es decir, primero encontramos el muerto es Galán, vamos a empezar a reconstruir el camino criminal. Entonces, tenemos unos sicarios que fueron los que mataron a Galán. Listo, ellos son los autores materiales, no hay problema. ¿Quién dio la orden? Ah, que fue Pablo Escobar. Ah, listo, él es el autor intelectual. Hasta ahí normal. Pero entonces aparece Popeye diciendo, oiga, no, es que realmente Pablo no quería matar o sea, él no tenía la idea original, sino que fue este man que lo jodió y se le metió en la cabeza y dele, y dele, y dele. Oye, que mates a Galán, oye, quítate ese man de encima. Entonces él dice, realmente el que inspiró la idea en Pablo de matar a Galán fue Santofimio. Y entonces el camino criminal encuentra una fase diferente. Y es que en el proceso de ideación intervino alguien diferente al autor intelectual. Y es alguien que manejó la cabeza del autor intelectual, que es Santofimio. Y entonces, ¿qué dice? Hombre, Santofimio, que es el que realmente tiene la idea criminal y no la hace porque no se quiere ensuciar y no da la orden porque no la puede dar, es tan responsable como el sicario que disparó. Y entonces por eso es que al determinador, que es el que siembra la idea criminal, es decir, él es el que realmente inicia el camino criminal, le corresponde la misma pena del autor. Claro, porque no ve que él fue el que empezó todo. Por eso es que lo castigan igual que quien dispara. Igual que quien da la orden. Él fue. Claro, la defensa de Santofimio dice, oiga, ¿usted cree que de verdad Pablo Escobar necesitaba que alguien le susurrara al oído? ¿Usted no cree que Pablo Escobar era lo suficientemente hábil criminalmente como para tener una idea él solito? O sea, ¿usted cree que Pablo Escobar era un pobre estúpido que llegaba a Santofimio y le decía y él hacía? No, es que el problema no es que Santofimio le diera la orden, están diciendo es, mire la manera como trabaja Pablo. Y eso lo demuestra Popeye. Y así termina condenado Santofimio en calidad de determinador por el dicho de Popeye. ¿Entendieron las figuras, doctores? Ahí acabamos de diferenciar un autor intelectual, un autor material, que era lo que veníamos trabajando, figuras de autoría, y un determinador.
El determinador es diferente del autor intelectual porque el autor intelectual da la orden, el determinador no da ninguna orden. Él se dedica a meter cizaña. Él le dice, oye, yo haría esto. Pero va más allá de un consejo, porque es que en últimas, si a usted le dicen, oiga, su mujer le está poniendo los cachos, no sea tan pendejo, usted debería hacer algo para que esa vieja deje de fregar por ahí, y usted termina matándola, pues a mí no me pueden colocar en calidad de determinador, porque es que yo no aconsejé eso. Y es que cualquier consejo no da la calidad de determinador. Es que el determinador no solamente aconseja, el determinador se dedica día y noche a trabajar al autor para que realice la conducta, para que piense que su idea es propia. No es un simple consejito. Es como dirían los abuelitos, le da casquillo, literalmente. Casquillo ahí, trabájele y métale cizaña, y hágale, hasta que finalmente el autor reacciona y dice, ay, ¿sabe qué? Ya lo va a matar. Y ya, lo mata. ¿Lo mata él mismo o da la orden? ¿Qué fue lo que vimos acá? Pues que Pablo no iba a ir a matar él a Galán, él dio la orden. Por eso es que tenemos una construcción aquí especial de un determinador, un autor intelectual y un autor material. ¿Hasta ahí ok? Avancemos. Cómplice. El cómplice tiene un acuerdo de voluntades con los que realizan la conducta y da una ayuda o colaboración a la realización de la conducta. Pero esa ayuda o colaboración es posterior al delito. Esa ayuda es después. Y como es después, pues ¿cómo va a tener importancia el aporte? O sea, tan irrelevante es su ayuda para lograr el delito que el delito se logró y él ayudó después. Entonces, como la importancia del aporte es mínima para la realización de la conducta, él no tiene la calidad de coautor. Si no tiene la calidad de cómplice. Entonces, todo aporte que sea posterior al delito o que no tenga la relevancia necesaria para la consumación del delito, hace que quien la dé no es coautor, sino es cómplice. Y ustedes lo han visto en las películas, ¿no? Dicen, pero es que tú me acabas de contar que cometiste un delito, me estás volviendo tu cómplice. ¿Cómo van a decirme a mí que yo soy coautor del delito que ya se cometió? Si yo hasta ahora me estoy enterando. Si yo me quedo callado, puedo llegar a ser cómplice. En debidas proporciones. Si, por ejemplo, yo me entero que aquí en la casa de al lado tienen un secuestrado y yo decido no denunciar porque es que el de al lado es mi novio, mi vecino es mi novio, es el que está secuestrando. Yo realmente no di ningún apoyo, no sabía que el delito se iba a cometer, pero me acabo de enterar y me quedo callada. Podré llegar a ser cómplice. Ah, profe, entonces cada vez que usted se entera de un delito y no hace nada, ¿se vuelve cómplice? No, porque entonces usted cuando va pasando por la calle y ve que están robando a alguien, ¿es cómplice? No. Se necesita que yo haga alguna ayuda posterior al delito. ¿Cuál es mi ayuda? Ah, no, pues es que pobrecito, yo veo a ese secuestrado tan malito que yo empecé a llevarle comidita al secuestrado. Yo ya estoy ayudando al secuestro. Ahí sí me convierto en cómplice. Pero el solo hecho de que yo me entere de la realización de un delito no me vuelve cómplice. Sino que se necesita que yo realice alguna ayuda o colaboración posterior al delito para que me convierta en cómplice. ¿Listo? Entonces lo que dicen en las novelas, eso de que, ay, me acabas de decir que cometiste un delito y me volviste tu cómplice, no es verdad. Se necesita que yo haga algo, una ayuda posterior al delito, al sujeto activo de la conducta, que lo ayude de alguna manera para seguir ocultando el delito. Ahí sí soy un cómplice. ¿Listo? ¿Clara la figura de los cómplices, doctores? Sí, profe. Listo. Interviniente. ¿Recuerdan que ayer o antier
Hablamos de la clase de sujetos activos. ¿Cuáles son los sujetos activos? ¿De qué clase son? Calificados y indeterminados. Calificados e indeterminados. La figura del interviniente es solamente para tipos penales de tipo calificado. Veámoslo en un caso que conoce el país. Hay un magistrado que está siendo señalado oficialmente, que está acusado oficialmente, de haber recibido 300 millones de pesos para seleccionar una acción de tutela y de haber intervenido no solamente para que se seleccionara la acción de tutela, sino para fallarla en contra de derecho, es decir, en contra de la normatividad. Le pagaron por sacar el fallo. ¿Ese magistrado tiene la calidad de servidor público o no? Sí, señora. Tiene la calidad de servidor público. Y entonces a él le dicen que él acaba de cometer un delito que se llama prevaricato por acción, que es el 400 o el 300 algo. 413. Prevaricato por acción. El servidor público que profiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Listo. ¿Qué hizo él? Supuestamente dictó una sentencia contraria a la ley. Él es servidor público, de manera que él puede cometer el delito de prevaricato por acción, ¿sí o no? No. ¿No? Pero si es servidor público. Sí, señora. Pues claro, pues Sí. por eso es que le dicen que está cometiendo prevaricato por acción. Entonces dicen, oiga, usted cometió prevaricato por acción. Porque usted recibió 300 millones para sacar una sentencia contraria a la ley y la profirió. ¿Listo? Y entonces decimos, tenemos al servidor público, ok. ¿Y qué pasa con el que le pagó la plata? El que le pagó la plata no es servidor público. Si él no es servidor público, ¿él puede cometer prevaricato por acción, el que le pagó la plata? No, no puede. No puede, porque el sujeto activo es calificado. Ah, entonces, ¿qué? O sea, armó el problema y se fue. No. Él incurrirá en un delito adicional que se llama un cohecho. Pero más allá de eso, es que le pueden decir que él es interviniente en un prevaricato por acción. ¿Por qué? Porque si bien no tiene la calidad de sujeto activo, porque no es servidor público, él intervino en la realización de la conducta, porque fue el que pagó los 300 millones de pesos. Entonces, la figura del interviniente es para aquellos tipos penales en donde el sujeto activo es calificado, pero al que le vamos a chatar el cuento, es decir, a este tipo que pagó los 300 millones de pesos, que no es servidor público y por ende no es sujeto activo calificado, le vamos a dar la calificación de interviniente. ¿Por qué? Pues porque él no puede realizar la conducta, pero sí intervino en la realización de la conducta. Es más, la provocó. ¿Y qué pasa con el interviniente? Que tiene una rebaja de pena, pero lo condenan igual, como partícipe del delito, igual que al cómplice. El cómplice también participa del delito y tiene una rebaja de pena. Entonces, todos estos pueden terminar siendo responsables de un delito de maneras diferentes, como determinadores, como cómplices o intervinientes. El determinador en sí es una modalidad de autoría, porque mira que tiene la misma pena del autor, pero es una modalidad especial. Mientras que el cómplice y el interviniente no son ni autores ni son coautores, pero intervienen fuertemente en el delito. El cómplice después y el interviniente antes o durante el delito. Lo que pasa es que el interviniente no tiene la calidad especial exigida en el tipo penal, es decir, no es un sujeto activo calificado en un tipo penal de sujeto activo calificado. Y en virtud de eso, les dan rebajas de pena. Mira, las penas de ellos son un poquito más bajitas que las del autor, las del coautor o el determinado. ¿Claro, doctores queridos? ¿Las tres figuras? Sí, profe. Sí, profesora. Maravilloso. Listo. Corazones, miles de bendiciones.
que trabajen mucho este fin de semana. En la tarde queda subido el informe, la metodología del parcial, con los 3 casos que van a analizar, cuándo los van a entregar, etcétera, etcétera. Y para los compañeros que están viendo en diferido, va a quedar subido un video en donde aparece el parcial que van a realizar los compañeros para que lo puedan realizar. Dana Michelle, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que tú dijiste al inicio que esta era la última clase de esta semana. Entonces yo decía, si fue una confusión porque hoy es jueves y eso. ¿Pero es que mañana no es festivo? Sí, Mañana es 7 de agosto. 7 de agosto. Sí, ya. No te preocupes, Dana, todos encerrados tenemos locuras con el calendario, no te preocupes. Es por eso que es la última clase de la semana. Andrés Felipe. Profe, el límite del trabajo del parcial es, aunque sé que lo va a decir en el archivo, pero ¿sería hoy mismo? No. Como van a ser 3 casos que tienen que analizar, tienen que sacar tiempo para ver una película y para escuchar unas canciones y analizarlas y resolverlo, van a tener todo el fin de semana. ¿Listo? Entrega en una hora específica del Se lunes. entrega en 10 minutos nada más, para que no tengamos problema de que me copiaron, que me hicieron, que me... Ya, ¿listo? Eso también implica un problema adicional, y es que si a alguien se le cae el internet en los 10 minutos de la entrega, lo siento. Pero esos son los resultados de andarse copiando de lo que usted no sabe si está bien o está mal. ¿Listo? Doctora, una cosita. Señora. En ese tiempo sería en horas de la mañana o la tarde, porque es que trabajamos o tenemos un horario de la noche, tarde-noche. Nos quedaría complicado tener 10 minutos para enviar el trabajo. Lo que pasa es que si lo coloco en la noche, los de la mañana van a poner problemas. Si lo coloco en la mañana, los de la noche van a poner problemas. Entonces no sé en qué horario ponerlo, pues, en donde puedan todos. A mediodía, en la hora del almuerzo, profe. Entonces, mediodía para que puedan subirla. ¿Listo? Sí. Y a los que les encanta copiarse de las Por favor, respuestas de gracias. sus compañeros, les aconsejo que no lo hagan. Porque usted no sabe si lo que está copiando está bien o está mal. Y no quiere decir que porque 40 lo digan, está bien. Por si acaso. Doctores, ahora sí los dejo porque se hizo tarde para su clase. Chaito. Saludos a Bogotá. Chao, doctora, abrazos. Ana, Gracias. digo, a Dani, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños a Bogotá. Feliz cumpleaños a los que estén de cumpleaños, a los que vayan a estar de cumpleaños y a los que hayan estado de cumpleaños. Chaito.